Parábolas de Jesús. Así llegamos a las parábolas de Cristo y hoy estaremos viendo nuestra última parábola. Ya hemos estudiado, o mejor dicho, analizado prácticamente todas las parábolas de Cristo, al menos de todo este grupo que tenemos. Hoy es la última. Hemos visto de las parábolas de Mateo, las que solo aparecen en Mateo, todas, son aproximadamente 10 o 12. Las que solo aparecen en Marcos, solo 2. Las que solo aparecen en Lucas, que son como de unas 12 a unas 14. Las que solo aparecen en Mateo y Lucas son 3. Las que solo aparecen en Mateo, Marcos y Lucas, que son aproximadamente 8 o 9. Y estamos en las que solo aparecen en Juan, en el Evangelio según San Juan, de la cual hemos visto el pan de vida, la vid y los pámpanos, y hoy nos toca el pastor y las ovejas. Esto lo vamos a encontrar en el libro de San Juan, en el capítulo 10, en el versículo 1 al 18. Entonces estamos en San Juan, capítulo 10, del versículo 1 al 18. El Señor dijo así. Reiteramos que esto no es un estudio bíblico, ni es una predicación, es un análisis de la historia, para tener entendimiento a qué aspectos apunta, crear estructura de entendimiento, luego tú lo puedes aplicar a tu vida espiritual, a una situación específica, a una predicación o a un estudio bíblico y demás. Dice el Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y es salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán delante de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Nadie me la quita, sino, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Una historia un poco larga, pero sin embargo no es muy compleja de entender. El Señor se dirige a todos los que lo oían, incluidos hombres religiosos de la época, fariseos, saduceos, escribas y demás, doctores de la ley. Y dice la Escritura que el Señor le dijo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces comienza diciendo el Señor cuál es la revelación que Él
no sé si la palabra es revelación, pero cuál es el punto que él quiere hacer hincapié aquí, diciendo, ustedes saben que Dios los ve como un rebaño, como su rebaño, y que Él es el que los guía y los cuida. Bueno, Él me envió a mí y yo soy su pastor, dijo el Señor Jesús, ¿no? Pero luego habló y diciendo algo distinto. Aquí los pone a todos adentro de un redil. ¿Redil qué es? Un redil es como una pequeña extensión de suelo en donde se hacían paredes alrededor de piedras, cosa que las ovejas entrasen de noche y el pastor pudiese dormir a la puerta y no tuviese que no se escapasen las ovejas o no se dispersasen. Aparte, no solamente servía para que las ovejas no salgan, sino también para que los lobos no entren o cualquier depredador no entre. Entonces, el Señor está hablando de que Él a sus ovejas las pone en el redil. ¿Por qué las pone en el redil? Porque si no tuviese redil están en peligro. Esto se hacía cuando había peligro, es decir, de noche o ante alguna amenaza, tormentas o cualquier situación que alguna jauría o alguna animales salvajes que andaban por la zona, el pastor las metía dentro del redil. Entonces el Señor lo que empieza revelando aquí, dice, el que no entra por la puerta en el redil, ¿por qué? Muchas veces esta historia jamás se contó en el principio, porque la gente a veces no alcanza a entender y va a la parte más fácil. Pero quizás aquí tenemos un aspecto muy importante en el principio, porque dice el Señor, nos está situando a las ovejas en el redil. Otras veces dice el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará reposar, pero aquí no hay pastos, aquí hay un redil, es decir, un círculo de rocas, una extensión donde puedan caber 50, 100 ovejas, 40, las que tenga el pastor, y están guardadas. Y eso es donde ahí empieza el Señor a decir, miren, yo tuve que ponerlas en el redil. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces sitúa a las ovejas adentro de un redil, y si las sitúa dentro del redil es porque hay peligro afuera. Porque de otra manera no tiene sentido tener las ovejas metidas adentro de un cerco grande, un cerco de piedras. Entonces, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Sitúa después a sus hijos cuando Él se está por ir y a su pueblo, diciendo, van a tener ciertas luchas en la vida, A veces no le va a ser fácil la fe. A veces la fe va a representar alguna dificultad, las tentaciones, las luchas y demás. Entonces, Dios dice, por eso tengo que meterlos a ustedes al redil para cuidarlos. Tengo que ponerlos en el lugar seguro. Es como este pasaje similar a aquel que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Entonces, de igual forma, el Señor está diciendo, los que vienen al redil y quieren entrar por otra parte, primero que no se dan cuenta que yo las he puesto en el redil para proteger a mis ovejas. No están expuestas como las demás. Los que me siguen, los que me buscan de verdad, están protegidos, están cuidados, van a ser defendidos y atendidos. Sin embargo, dice aquel que, como yo soy la puerta, dijo el Señor, ¿qué significa yo soy la puerta? Que se supone que para entrar te tiene que habilitar Cristo. Y alguno dirá, ¿cómo me habilita Cristo para entrar? Bueno, no podés entrar el redil significa salvación. Ahí estás salvado adentro. Afuera sos una oveja rebelde, una oveja sin pastor, una oveja sin guía, una oveja sin protección, una oveja sin ningún tipo de cuidado. Entonces, sin ningún tipo de obediencia. Hay gente que escucha más la voz de un hombre más que la voz de Dios. Entonces, obviamente aquí en la tierra vamos a tener pastores humanos, pero ellos tienen que estar a una sola voz con la voz de la palabra. En cuanto al pastor humano está a otra voz de la palabra, una cosa son errores, por supuesto, todos los seres humanos vamos a tener errores siempre, pero otra cosa son herejías,
Cuando una persona ya está fuera de la voz de la palabra, te tienes que alejar de ese pastor y oír la voz de tu pastor del cielo, que es la palabra de Dios. Entonces, el Señor dice, yo estoy en la puerta y los que quieran entrar van a tener que entrar a través mío. No van a entrar así nomás. Y aquel que no entre acorde a mi palabra y quiera entrar al rebaño, en realidad no está entrando al rebaño para ser parte del rebaño. Está entrando para saquear el rebaño. Está entrando para robar el rebaño, que es lo que hacen los falsos profetas. No entran por Cristo, no entran por la Biblia. Agarran pasajes que encuentran uno por aquí, otro por allá, y hacen su propia vida. Si uno ve la vida de Cristo, nunca Cristo hizo ninguna de las fantasías que ellos hicieron, ni cerca la vida de ellos con la vida de Cristo. Entonces el Señor dice, los que no entren por mí a través de mi palabra, Él dice que Él en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Jesús es la palabra. Los que no entren por la palabra, por la obediencia plena de la palabra, por la sana doctrina, son salteadores, son ladrones. Pero dice, pero el que entra, dice, más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, porque lo dejan pasar. Dice, al portero, el portero lo ve y lo conoce. Porque una cosa era el pastor y otra cosa era el portero. El portero podía ser un joven ayudante, por ejemplo. Y el pastor de las ovejas era una persona más adulta que ya sabía dónde llevar a las ovejas, dónde pastarlas y demás. Entonces el portero le abre al que conoce, al que sabe que las va a bendecir a las ovejas. Y no le abre la puerta a aquel que no los reconoce como pastor. Entonces, dice aquí la Escritura, si nosotros podríamos ver a quién es esta función del portero, bueno, probablemente la función de portero la habilita el Espíritu Santo, porque Él es el que levanta a los hombres y descarta a los hombres. Todos los días hay gente que dice, soy un siervo de Dios. Hay gente que nunca lo fue. Y hay gente que en algún momento fue y hoy están desechados. Y hay otros que lo fueron y hoy están en una batalla en saber si se arrepienten o mueren en su error. El Espíritu Santo es el que levanta, es el que te habilita, es el que te respalda. Él confirmaba con señales y prodigios las predicaciones de los apóstoles, de los discípulos. Entonces dice que el portero abre. Luego dice la Escritura, cuando las ha sacado fuera a todas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. El Señor se pone aquí como Él, como el pastor, pero esto también es una enseñanza de liderazgo hoy en día. Dice, la gente tiene que escuchar tu voz y seguirte por tu voz, no por el miedo, no por un palo en la espalda, no por un latigazo, no por una amenaza, porque eso hacen los brujos, los dictadores, los que te van a robar te amenazan, mira que tengo un arma. Pero los hijos de Dios es por la palabra, por la voz de la palabra. Porque las ovejas antes vos le dabas alguna voz, vamos o sigan o adelante, y ellas te obedecían. Pero la gente hoy, el rebaño, necesita oír tu voz, que tu voz sea coherente, que tu voz sea una voz acorde a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios. Entonces dice, la saca afuera, pero dice que va delante de las ovejas, va adelante, las guía, las cuida. Dice la Escritura, no va detrás, Él va adelante. Es decir, hay gente que dice, hagan esto, y Él no lo hace. Vayan a trabajar, y Él no trabaja. Salgan a predicar, y Él nunca salió para enseñarle a los demás cómo se hace. Entonces, dice que el pastor sale adelante de las ovejas. Luego dice, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Entonces, el Señor dijo, en tu corazón, en tu mente, aquí es donde el Señor ahora apela a su espíritu, le dice, vos tenés un espíritu en tu interior, y tu espíritu va a confirmarte si la voz que estás escuchando es una voz respaldada por Dios. Si soy el verdadero pastor que Dios envió, dijo Jesús, o si tenés que esperar a otro. Dice que entre ellos decían, cuando venga el Mesías, hará más señales que este, porque este realmente hizo todas las señales tremendas. Entonces, la Escritura dice, al extraño no seguirán, porque algo en su interior les hace dar cuenta que esa es la voz que le trae paz, que esa es la voz que sacia el alma, que esa es la voz que le llega a lo más profundo, y la otra voz suena disonante, suena chocante, suena
feo, raro, no acorde a lo que la Biblia dice. Entonces dice, esta alegoría le dijo el Señor, pero dice que ellos no entendían qué era lo que quería decir. Vuelves y les vuelve a hablar más el Señor. Les dijo, yo soy la puerta de las ovejas, dijo él. Yo soy la puerta. Todos los que antes vinieron, ladrones y salteadores, fueron, dice, pero las ovejas no los oyeron. Las ovejas no los escucharon porque en su espíritu no los reconocieron. Y dice, y eran salteadores. En realidad querían un rebaño, pero no para cuidarlo, sino para cuidarse ellos. Querían un rebaño para saquearlo. Querían un rebaño para esquilarlo. Querían un rebaño para vivir del rebaño, no para proteger al rebaño. Por eso dijo el Señor, son ladrones, son salteadores. Por eso las ovejas después se fueron de ellos, porque no los oyeron. Y fueron buscando a ver cuál era la verdadera voz del cielo, dónde estaba la voluntad de Dios. Dice la Escritura, yo soy la puerta, vuelve a repetir otra vez más. Dice, el que por mí entrare será salvo. Y ahí es cuando el Señor le vuelve y le aclara, esta vez definitivamente les dice sin vueltas, esta es la puerta de la salvación. Le dice el Señor, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. Y entrará, y saldrá y hallará pastos. No solamente entra a vivir en Dios, sino que luego sale a enfrentar afuera lo que hay afuera, pero ya cuidado, protegido y sabiendo a dónde tiene que ir, qué alimento tiene que comer y cómo disfrutar esta vida. Entonces, ahora muestra el Señor que para ser parte de su rebaño hay que pasar por Él, por su palabra. Jesús es la palabra, esto es claro. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios y el Verbo se hizo carne. Dice, el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Diciendo, ustedes se dan cuenta que el ladrón, la última finalidad de ellos no es que ustedes tengan buena vida en Dios o buena vida en la fe, sino el final de ellos son finales, la finalidad de ellos es manipular, es usarlos, es tener poder, hacerse famosos. Hoy está lleno de estos, todo el mundo quiere ser famoso haciéndose pastor. Yo digo, gente fracasada que en lugar de ofrecerle a Dios algo mejor de sus vidas, ofenden a Dios con su conducta, porque el cristianismo no es para hacerse famoso. Los que han perseguido esto, todos terminaron mal, no hay un caso que haya terminado bien. Todo aquel que persiguió la fama, o el poder, o el dinero, terminó mal, porque no entendieron de qué se trata el reino de Dios. Entonces, dice la Escritura, el ladrón viene para matar, para hurtar, para destruir, pero yo, dice, vine para que tengan vida. Yo soy el buen pastor, y luego dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Hace lo que tenga que hacer por el pueblo. Hace lo que tenga que hacer por otro. Hoy los falsos profetas, hoy los falsos apóstoles, hoy los falsos pastores, no hacen absolutamente nada por las ovejas. Las ovejas les sirven a ellos. En cambio, el buen pastor hace lo que tenga que hacer, se enfrenta con el que se tenga que enfrentar. David dice que era pastor de ovejas. ¿Por qué Dios levanta a un David después de que Saúl comete un error? Porque David dice que estaba acostumbrado y entendía el criterio de cuidar de una tarea. Defenderte en la guerra es una cuestión. Sus hermanos eran hombres de guerra, los hermanos de David. Pero cuando vos te defendes en la guerra, si bien peleas por otro, también peleas por tu vida. Porque si no levantas la espada, esa es tu última batalla. Sin embargo, cuando uno pastorea ovejas y un lobo o un oso o un león se lleva una oveja, vos no peleas por tu vida. Al contrario, arriesgás tu vida por un animal, por algo que para vos es de menos valía, de menos valor. Entonces, David dijo, yo cuando era pastor de ovejas, le dijo a Saúl cuando iba a enfrentar a Goliat, yo si venía un oso o un león y me arrebataba una oveja, yo lo perseguía. Sé que corría riesgo, sé que me podía matar, pero Dios me ayudaba y con mi onda, con mi vara, peleaba con sea oso o león indistintamente y tenían que soltar a la presa y yo no dejaba que me roben nada de lo mío.
de lo que mi padre me había encomendado. Su padre le encargó un rebaño, una tarea de poca importancia en aquel momento, cuando sus hermanos eran hombres de guerra ya. Dios elige a este varón David porque Dios ve que David había entendido el principio de dirigir a un pueblo. Él había dirigido ovejas y había arriesgado su vida por un animal que para ellos hoy estaba y mañana lo podían cocinar. Entonces David sabía que tenía que, si eso hacía por un animal nada más, tenía que hacer mucho más por el pueblo que Dios le había confiado. Hoy los gobernantes son así, son salteadores, son saqueadores. No solo los líderes espirituales, también los gobernantes, porque no se sacrifican por el pueblo, son cobardes, son gente con doble ánimo, son personas interesadas, son personas enfermas de poder. Por eso los países latinoamericanos están en la condición que están, lamentablemente. Pero cuando alguien entiende que el liderazgo implica un servicio, que el liderazgo implica un esfuerzo, un sacrificio, un riesgo, y uno está dispuesto a correrlo, hace lo que tiene que hacer. Luego vendrán dificultades, pero bueno, es parte de cuidar del rebaño que Dios le había encomendado. Dijo el Señor: así como mi Padre me conoce, dice, mis ovejas conocen mi voz. El asalariado huye, se arrebata una, a él no le importa, porque total miran todas las demás que le quedan para seguir saqueándolas. Así el asalariado huye, dice, porque simplemente busca una conveniencia. Él quiere ser pastor por conveniencia, quiere ser gobernador por conveniencia, quiere ser tal o cual cosa. No existe la visión de cuidar del rebaño. No le importan las ovejas, dice el verso 13, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el verso 14, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Dice que hay un conocimiento mutuo. Dios sabe a quién va a tocar, y Dios sabe a quién le va a hablar, y el que sepa que la palabra y la doctrina y la enseñanza es de Dios, su corazón despierta y comienza a seguir al Señor. Y el otro no, sigue a cualquier pastor o líder falso por la vida, porque no tiene en su corazón a Dios, no tiene espíritu, y está en otra frecuencia. Dios se está transmitiendo en una frecuencia A y él está en la frecuencia H. Nunca va a escuchar la voz de Dios. Así como el Padre me conoce, dice, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Así tiene que ser la entrega. Estar dispuestos a cuidar al rebaño, sin importar a veces el precio o el costo que a veces se tenga que pagar. No sé si la palabra es pagar, sufrir más bien, porque el único precio necesario que pagar lo pagó Cristo en la cruz. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquí está haciendo alusión al pueblo, al resto de la humanidad, porque ahí en ese momento estaba dirigiéndose a los judíos nada más. Entonces dice, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Algunos creen que aquí hacía referencia al apóstol Pablo, que principalmente fue el primer hombre que empezó a pastorear, por así decirlo, la iglesia que no era judía, la iglesia gentil. Dice, habrá un rebaño y habrá un pastor. Pero si vamos a términos generales, Dios dice aquí que cada grupo Dios va a preparar hombres y mujeres que puedan guiarlos. Por eso dice, me ama el Padre, porque yo pongo mi vida dice, para volverla a tomar. Es decir, vuelve a recalcar ahora que el amor se muestra poniendo la vida, sirviendo de verdad, poniéndolo, invirtiendo, no escapando a la situación, invirtiendo lo que haya que invertir. Dice, por eso me ama Dios, por eso me bendice, porque estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por las ovejas. Y finalmente dice el verso 18, yo lo hago de corazón, nadie me obliga, nadie me lo quita, a mi vida nadie viene y me la quita, nadie me va a obligar. Yo a aquellos que son pastores y están que pago el precio, que estoy cansado, yo digo, ¿para qué sirven a Dios? No lo hagan más. Si lo van a hacer, háganlo de corazón, si no, denle lugar a otro. Que venga gente que no se queje, que entienda que ser un siervo de Dios implica momentos de alegría, de tristeza, de lágrimas, de victorias, y así discurre la vida. De esto se trata. En la eternidad tendrás el premio que estás buscando, no lo vas a recibir aquí en la tierra, tu verdadero premio está en el cielo. Abraham se fue a la eternidad sin ver siquiera a 10 nietos o a 10 hijos, apenas tuvo uno, y no alcanzó a ver quizás
sus 2 nietos nada más. Dice la Escritura, yo lo hago de corazón, dice el Señor, a mí nadie me quita la vida, nadie me obliga, sino que yo mismo la pongo, porque lo hago por las ovejas, lo hago porque sé cuál es el objetivo final. Tengo poder para ponerla, dice, lo hago porque tengo la decisión y la voluntad y el poder, dice él, porque era hijo de Dios, pero nosotros tenemos la voluntad porque Dios nos dio esa voluntad para hacerlo de corazón. Y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y así dijo el Señor. Así, esto es lo que Dios me encomendó. Guiar al pueblo, pastorearlos, cuidarlos, protegerlos, defenderlos, hacer lo que tenga que hacer para proteger al rebaño, y lo hago de corazón y lo hago de verdad, y sé que esto es el único medio que los va a llevar a ellos a la salvación. Por eso dijo, yo soy la puerta, dijo el Señor. Si no lo hago, realmente las ovejas van a quedar dispersas y expuestas. Luego la Escritura en otro pasaje dice, y era el pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero el Señor fue herido, sin embargo, las ovejas se volvieron a juntar porque se cumplió la palabra que dijo, pongo mi vida para volverla a tomar. Y el rebaño se hizo un rebaño incontable en todo el mundo. Hasta aquí nuestra enseñanza